Buen día, familia. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer en Cuba ahora mismo? ¿Qué es lo que está abierto y qué es lo que no está abierto? De eso les voy a estar hablando en este video. Como ven, yo me encuentro ahora mismo caminando por una calle de Centro Habana. Estoy caminando hacia mi casa. Voy a dejarles algunas imágenes aleatorias para que se puedan ubicar en tiempo y espacio donde estamos, así puedan interiorizar mejor la información que les voy a transmitir. Si logran identificar los lugares que les voy a poner, déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en unos segundos. Bueno, ya estamos acá. Como ustedes saben, las medidas se han flexibilizado un poco en Cuba, se han flexibilizado en La Habana, que es lo que vamos a ver hoy. Si ustedes vinieran ahora mismo a Cuba, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Vamos a empezar con el horario. Ustedes saben que había un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Bueno, ese horario se ha flexibilizado un poco. Ahora es hasta las 10:30 de la noche. Quiero hacer un paréntesis acá, la gente se extiende, hay personas que caminan por la calle más allá de ese horario, lo cual no quiere decir que esté permitido hacerlo. Se ve un poco menos de policías en ese horario en las calles, no como antes, que andaban como locos buscando a ver a quién cogían, violando el toque de queda. Sobre los bares y las discotecas, que es una cosa que le interesa a muchas personas, ya hay algunos que se han abierto, otros no se han abierto todavía. ¿Cómo se maneja esto? La verdad no sé, es un misterio como muchas cosas acá. Algunos sí, otros no. Algunos legalmente, otros ilegalmente se han abierto. Esto mismo pasaba con los gimnasios hace algún tiempo atrás. Eso es respecto a la vida nocturna, tanto en las playas como en las piscinas, que también están abiertas. Las piscinas van a estar funcionando a una capacidad de un 50%. En las playas hay que usar el nasobuco, el cubrebocas, hasta que se metan en el agua. Lo mismo en las piscinas, ¿ok? Sé que muchos pensarán que esto es una locura, pero no hay nada que hacer. Bienvenidos a Cuba. Otra cosa es que el transporte para las playas no se va a reforzar, producto de problemas económicos que hay en Cuba. Ya ustedes saben, los problemas con el combustible, los apagones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el transporte para las playas no se va a reforzar. Las ofertas gastronómicas tampoco van a mejorar de momento, las que hay son las que hay, entonces así vamos a estar. Las personas que se trasladen hacia las playas tienen que llevar sus cosas que van a comer o comprar en restaurantes, en cafeterías privadas que hayan por allá. Sobre el transporte, ya les decía hace unos segundos atrás que el transporte público no lo van a reforzar. Los taxis privados ahora mismo, alquilar un carro para allá completo cuesta unos 500 pesos. 500 pesos a la tasa de cambio del Estado es alrededor de unos $25 más o menos. La tasa de cambio del Estado de 1 por 24 o 1 por 25. ¿Por qué uso esta tasa de cambio? Porque me ubico en que ustedes llegan por el aeropuerto y el primer lugar para cambiar que se van a encontrar es una cadeca que hay ahí que le va a dar 24 pesos por cada dólar que ustedes cambien. Ya después lo que ustedes quieran hacer en la calle, ya eso es otra historia, pero bueno, por eso siempre uso la tasa de cambio oficial. Cuando es el caso de un cubano que va a comprar dólares o euros para depositarlo a una tarjeta y usarlo en las tiendas en MLC, entonces es que yo uso la tasa de cambio extraoficial. Son dos situaciones distintas que, bueno, explico esto para que se entienda. Tampoco lo puedo estar explicando en todos los videos porque toma minutos, como ven. Entonces, regresando al tema del transporte para la playa, serían 500 pesos para allá y 500 pesos para acá si encuentran el carro. Esa es la otra. Si encuentran el carro, que los lleven. Anteriormente salía del Parque Central una guagua de turismo que hacía un recorrido por las playas del este y costaba lo que eran 5 CUC, unos 125 pesos cubanos
al cambio, pero siempre había que pagarlo en CUC, por supuesto. Eso no se encuentra funcionando actualmente. Supongo que habrá que esperar al 15 de noviembre a que el turismo empiece a entrar a ver si restauran ese servicio. Eso es lo ideal para hacer ese viaje a la playa. ¿Por qué? Porque es ida y vuelta por un mismo precio. No hay que pagar de más. Ya se puede hacer ejercicios en la vía pública, en los aparatos que hay en los parques, ya se puede correr. Los gimnasios ya pueden abrir con una capacidad limitada, por supuesto. Una cosa importante para los gimnasios es que, además de la capacidad limitada, adentro cada vez que alguien use un aparato, las personas encargadas de ese gimnasio tienen que desinfectar los equipos, supongo que las pesas y los discos también. Esto obviamente va a ser un problema para las personas que trabajan en los gimnasios, porque, bueno, todo el que va a un gimnasio me entiende y sabe lo que le estoy hablando. Ya se puede ir a los restaurantes a comer, que antes había que ordenar para llevar. Ya se puede ir a los restaurantes, pero ahora son por reservación. Hay que reservar un día antes. Esto, curiosamente, también ocurre en el Copelia. Lo establecieron así para el Copelia también. Todas las áreas son por reservación y por detrás, por el parqueo, se puede hacer una cola para los fallos. Así las cosas. Esto es lo que hay, familia. Esto quizás mañana cambie. Hoy puede ser una cosa, mañana pueden decir otra cosa, entonces tendré que traerles otro video que se los traeré con gusto. Ya vieron que la semana pasada estuvimos haciendo una directa por el malecón, ya vieron que las personas se sienten contentas. No es para menos, después de unos 9 meses que estuvo cerrado el malecón para las personas, que no se podía ni siquiera caminar por ahí. Las personas obviamente se sienten bien y salieron ahí, entonces se están yendo todos los días. Como vi que les gustó esa directa, voy a hacer otras en otras calles de La Habana. Así que manténganse conectados y nos vemos este fin de semana con un video más.